Buenos días. Hoy les voy a presentar la bungarotoxina, una proteína fascinante que nos muestra perfectamente cómo la estructura determina la función. Comenzamos. La bungarotoxina es una neurotoxina producida por la serpiente Bungarus multicinctus, también conocida como krait rayada de Taiwán. Es una proteína pequeña de apenas 74 aminoácidos y 8 kilodaltons. Su estructura está depositada en el Protein Data Bank con el código 1ABT. ¿Por qué es relevante esta proteína? Primero, desde el punto de vista clínico, es responsable de envenenamientos potencialmente mortales. Bloquea los receptores nicotínicos de acetilcolina causando parálisis respiratoria. Segundo, en investigación, fue la herramienta clave que permitió aislar y caracterizar estos receptores en la década de 1970, revolucionando nuestra comprensión de la neurotransmisión. Y tercero, en biotecnología, se usa como marcador específico en estudios de neurociencia y desarrollo de fármacos. Pasemos a su estructura. Empezamos con la estructura primaria. La bungarotoxina tiene 74 aminoácidos organizados en 3 segmentos funcionales, que ustedes pueden ver aquí en rojo, amarillo y verde, su motivo característico. Se llama Three Finger Fold, o pliegue de 3 dedos, y es común en neurotoxinas de serpientes. Los residuos claves son, primero, 10 cisteínas que forman 5 puentes disulfuro. Estos puentes son absolutamente críticos para la estabilidad de la proteína. Y segundo, tenemos residuos específicos como el triptófano 29, fenilalanina 32 y arginina 36, que son los que realmente se unen al receptor. Esta imagen muestra cómo se sintetizó químicamente la toxina uniendo estos 3 fragmentos. Cada color representa uno de los dedos de la estructura. Ahora veamos cómo se pliega. En cuanto a estructura secundaria, la bungarotoxina es muy particular. Está compuesta principalmente de láminas beta, que representan entre 35 y 40% de la estructura. Las alfa-hélices son mínimas, menos del 5%. Y el resto, alrededor de 55 a 60%, son loops y giros. El motivo Three-Finger Fold consiste en 3 loops de láminas beta antiparalelas que emergen de un núcleo compacto. Es como si la proteína tuviera 3 dedos saliendo de una mano. El loop 2, que es el dedo central, es el más largo y el más crítico para la unión al receptor. En esta estructura 3D pueden ver claramente los 3 dedos en verde y en naranja. Amarillo están marcados los residuos clave que mencionamos antes. Esta imagen viene del PDB-1ABT. Ahora, ¿cómo se organiza todo esto en el espacio? Pasando a la estructura terciaria, la bungarotoxina funciona como monómero, es decir, no forma complejos con otras moléculas de toxina. Su arquitectura de 3 dedos está muy bien definida. El loop 1 abarca los residuos 4 al 23. El loop 2, que es el sitio principal de unión, va del residuo 25 al 42 y el loop 3 comprende los residuos 44 al 56. Algo importante, esta proteína no requiere cofactores. Su actividad depende únicamente de su estructura tridimensional. ¿Qué mantiene esta estructura tan estable? Principalmente los 5 puentes disulfuro, que son como grapas moleculares, que mantienen todo en su lugar. Por eso la toxina resiste altas temperaturas y degradación. También tiene un núcleo hidrofóbico interno con prolinas, valiñas e isoleucinas que estabilizan el plegamiento. Los puentes de hidrógeno estabilizan las láminas beta. Y hay algunas interacciones electrostáticas que contribuyen al núcleo globular. Un dato curioso. La ausencia de muchos puentes salinos en la superficie explica por qué esta toxina es estable en un rango amplio de pH, desde 4 hasta 9. Ahora veamos dónde exactamente se une al receptor. El sitio de unión de la toxina está localizado en las puntas de los loops 2 y 3. Los residuos críticos son el triptófano 29 en el loop 2, que se inserta literalmente en el sitio aromático del receptor como una llave en una cerradura. La arginina 36 y lisina 27, que hacen interacciones electrostáticas con el receptor nicotínico. Y el aspartato 31 y fenilalanina 32, que dan especificidad de unión. El mecanismo es el siguiente. La bungarotoxina es un antagonista competitivo irreversible, o más bien, cinéticamente irreversible. Paso 1. Reconocimiento. La toxina reconoce el sitio donde normalmente se une la acetilcolina, específicamente en la interfaz de las subunidades alfa del receptor nicotínico. Paso 2. Unión de alta afinidad. Se une con una constante de disociación de 10 a la menos 10 molar. Esto es una afinidad extremadamente alta.
Los residuos aromáticos como el triptófano 29 se insertan en el bolsillo aromático del receptor. Paso 3. Bloqueo estérico. La toxina ocupa físicamente el espacio, impidiendo que la acetilcolina pueda unirse y activar el receptor. Paso 4. Disociación lenta. Aunque no forma enlaces covalentes, la toxina se queda pegada por horas o incluso días. Por eso decimos que es irreversible en términos fisiológicos. En cuanto a especificidad, la toxina tiene alta selectividad por receptores nicotínicos del músculo esquelético, específicamente el subtipo alfa-1. No afecta receptores muscarínicos ni tampoco los receptores nicotínicos neuronales como el subtipo alfa-7. Esta especificidad viene de la complementariedad perfecta entre la forma de los loops de la toxina y la arquitectura del sitio de unión del receptor. Y sobre regulación. La bungarotoxina no tiene alosterismo ni es regulada por modificaciones posttraduccionales. Su actividad depende exclusivamente de mantener intacta su estructura tridimensional con los puentes disulfuro. Ahora veamos qué hace exactamente en el organismo. ¿Cuál es la función de esta toxina? En el organismo productor, la serpiente Bungarus multicinctus es un componente del veneno usado para inmovilizar presas como roedores y otros reptiles. Induce parálisis neuromuscular rápida. El mecanismo en la víctima es: la bungarotoxina se une al receptor nicotínico libre formando un complejo bloqueado. Normalmente, la acetilcolina se une al receptor, este se abre, hay despolarización y contracción muscular. Pero cuando la toxina está presente, esto no puede ocurrir. Las consecuencias fisiológicas son graves. 1. Parálisis flácida progresiva que comienza en los músculos oculares. 2. Progresa a los músculos respiratorios. 3. Si no hay tratamiento, la víctima muere por insuficiencia respiratoria. Los parámetros cinéticos son impresionantes. La constante de disociación, como ya mencioné, es de 10 a la menos 10 o incluso 10 a la menos 11 molar para receptores de músculo esquelético. Esta afinidad ultra alta explica por qué la dosis letal 50 es tan baja, apenas 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo en ratones. La constante de asociación es de 10 a la 6 o 10 a la 7 por molar por segundo. Es decir, se une muy rápido. Pero la constante de disociación es de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5 por segundo. Se suelta muy lento. El tiempo de vida media de disociación es de varias horas a días, y en términos de estequiometría, el receptor nicotínico tiene 2 sitios de unión para acetilcolina, uno en cada subunidad alfa. Se necesitan 2 moléculas de toxina para el bloqueo completo. Sobre las condiciones óptimas, la toxina mantiene su estructura y actividad en un rango de pH de 4 a 9. El pH óptimo para unirse al receptor es el fisiológico, 7 a 7.4. En cuanto a temperatura, es notablemente termoestable gracias a los 5 puentes disulfuro. Mantiene actividad después de exponerse brevemente a 60 a 70 grados Celsius. La temperatura óptima de unión es entre 20 y 37 grados y sobre estabilidad, es muy resistente a desnaturalización térmica y química. Los puentes disulfuro le dan estabilidad excepcional. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer esta toxina? La relevancia de esta proteína es tremenda en múltiples áreas. Primero, desde el punto de vista clínico o patológico, el envenenamiento causa parálisis descendente progresiva con síntomas característicos, tosis o caída de párpados, diplopía o visión doble, y eventualmente parálisis respiratoria. La mortalidad sin tratamiento es del 40 al 50%. Con tratamiento adecuado baja a menos del 5%. El tratamiento consiste en antiveneno para neutralizar la toxina circulante más soporte ventilatorio mecánico mientras el paciente produce nuevos receptores. Segundo, como herramienta de investigación, en la década de 1970, la bungarotoxina fue fundamental para aislar el receptor nicotínico de acetilcolina por primera vez. Esto revolucionó la neurociencia. Hasta hoy se usa como marcador para estudios de neurotransmisión. Tercero, aplicaciones clínicas. Se usa en el diagnóstico de miastenia gravis, una enfermedad donde hay autoanticuerpos contra el receptor nicotínico. Ha inspirado el desarrollo de relajantes musculares usados en anestesia y se investiga su papel en Alzheimer, donde los receptores nicotínicos alfa-7 están implicados en función cognitiva. Y cuarto, en biotecnología, se usa en biosensores para hacer screening de fármacos de alto rendimiento y en general, para estudios de receptores nicotínicos. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo la estructura determina todo esto? Llegamos al punto central de esta presentación, la relación entre estructura y función. El principio es simple.
La actividad biológica de la bungarotoxina depende críticamente de su estructura tridimensional de 3 dedos. Cualquier alteración de esta arquitectura resulta en pérdida de función. Veamos un ejemplo concreto: los puentes disulfuro. Si hacemos un experimento donde tratamos la toxina con un agente reductor como DTT, que rompe los enlaces disulfuro entre cisteínas, ¿qué pasa? Consecuencia 1. Los 3 loops se despliegan al perder la red de puentes que los mantiene en posición. La estructura colapsa. Consecuencia 2. Pérdida completa de afinidad. La toxina reducida no se une al receptor. La constante de disociación pasa de 10 a la menos 10 molar a no medible. Simplemente no se une. Consecuencia 3. Pérdida de toxicidad. La dosis letal 50 aumenta más de 1000 veces. La evidencia experimental viene de estudios de Chanjeux y colaboradores en la década de 1970. La toxina nativa se une irreversiblemente al receptor. La toxina reducida con DTT no muestra unión detectable en ensayos con radioligandos. Pero si reoxidamos la toxina y los puentes se reforman correctamente, recupera entre 60 y 80% de su actividad. La conclusión es clara. Los 5 puentes disulfuro son absolutamente esenciales para mantener la arquitectura de 3 dedos que permite el reconocimiento del receptor. Este es solo un ejemplo. Mutaciones de residuos clave como el triptófano 29 también causan pérdidas dramáticas de afinidad de 100 a 1000 veces. Esto demuestra perfectamente que la estructura determina la función. Ahora resumamos todo. Resumamos todo lo que hemos visto en esta infografía. Estructura. La bungarotoxina tiene un motivo tri-finger fold con 3 loops beta emergiendo de un núcleo compacto, estabilizado por 5 puentes disulfuro, con residuos clave como triptófano 29 y arginina 36 posicionados en las puntas de los dedos. Es una proteína pequeña de 74 aminoácidos pero extremadamente estable. Esto determina su función. Bloquea irreversiblemente el receptor nicotínico de acetilcolina impidiendo la unión de acetilcolina en la unión neuromuscular. Tiene una afinidad ultra alta con constante de disociación de 10 a la menos 10 molar, haciendo la unión prácticamente irreversible. Causa parálisis neuromuscular al bloquear la transmisión del impulso nervioso. Es un antagonista competitivo con disociación extremadamente lenta, y esto le da importancia en múltiples áreas. Clínica. Causa envenenamiento mortal por parálisis respiratoria que requiere antiveneno y soporte ventilatorio. Investigación. Fue herramienta clave para aislar y estudiar receptores nicotínicos desde los años 70 hasta el presente. Biotecnología. Se usa como marcador específico en estudios de neurotransmisión y desarrollo de fármacos y diagnóstico. Tiene uso en miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares. La conclusión es: la bungarotoxina demuestra perfectamente que la estructura determina la función. Su arquitectura precisa de 3 dedos le confiere una afinidad extraordinaria por el receptor nicotínico. Más allá de su toxicidad, ha sido una herramienta clave que revolucionó nuestra comprensión de la neurotransmisión y continúa siendo importante en el desarrollo de fármacos neuromusculares. Muchas gracias por su atención.